Espero que sí. Alguien que me avise por WhatsApp si esto no se escucha. Bueno, espérenme un segundo. Me gusta ver, no sé si voy a poder chatear o contestar preguntas. Bien. Bueno, me pone un poco nerviosa esto. Nunca di una clase a través de Zoom, así que espero que, nada, que les sirva, que se entienda, que, que sea claro la clase y cualquier cosa, si puedo, me van preguntando y si no, la clase va a seguir estando en el Drive y todo, así que podemos seguir charlando. ¿Qué hora es? Y 32. ¿Les parece si arrancamos? Así aprovechamos el tiempo de la reunión, que espero que no se corte. Bueno, el tema que me tocó a mí ahora, esperen, ahí está. El tema que me tocó es síndrome nefrítico. Es un tema que a mí personalmente me cuesta. Cada vez que pienso en un síndrome nefrítico tengo que recordar la clínica, tengo que recordar qué traía el síndrome nefrítico y siempre me lo termino confundiendo con cuál era nefrótico, cuál era nefrítico, así que un poco la finalidad y lo que me sirvió preparar esta clase es tratar de pensar en cuando tenemos un paciente con ciertas características y cierta clínica, qué le puede estar pasando a ese riñón, de qué parte del riñón es la que estamos hablando en la alteración, y ¿qué les iba a decir? Y en base a eso poder pensar cuál va a ser la clínica, cuál va a ser nuestro tratamiento y cuáles van a ser nuestros objetivos con este paciente. Bien, cuando hablamos de síndrome nefrítico, valga la redundancia síndrome, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas, ¿no es cierto? Entonces, en realidad es una expresión clínica de una lesión glomerular. Esto es importante porque no está dañado todo el riñón, aunque en algunas presentaciones y en una evolución desfavorable sí puede haber afectación tubular incluso, pero cuando hablamos de nefrítico, cuando pensamos en nefrítico, tenemos que pensar que lo que se compromete es el glomérulo. Y esta afectación glomerular está causada por una respuesta inmunológica. Importante tener en cuenta que va a ser una respuesta inmune, porque después cuando pensemos en las etiologías y pensemos en la patogenia de la enfermedad, es importante tener en cuenta que hay anticuerpos, hay inmunocomplejos y hay una respuesta inflamatoria desproporcionada que daña este glomérulo y las consecuencias es lo que nosotros denominamos síndrome nefrótico. Entonces, esta forma de presentación de una enfermedad glomerular se caracteriza por la aparición brusca de hematuria, oliguria, proteinuria y edema, que puede estar asociada a deterioro de la función renal, variable, puede haber con función renal normal y puede haber hasta una insuficiencia renal aguda, y que la mayoría de las veces se manifiesta también asociada a hipertensión arterial, que ahora después vamos a ver que en realidad responde a volumen esta hipertensión. Entonces, cuando nosotros hablamos de síndrome nefrítico, nos estamos refiriendo a la aparición aguda de estos signos y síntomas: hematuria, oliguria, proteinuria y edema, asociado a grado variable de deterioro de la función renal e hipertensión arterial. Cuando nosotros hablamos de la clínica del síndrome nefrítico, un poco es recordar qué entendemos por hematuria, qué entendemos por proteinuria, bien, y también pensando en esta dificultad que tengo yo personalmente cuando les digo que me confundo con el nefrótico, porque en realidad en los dos puede haber proteinuria, en los dos puede haber edema, en los dos puede haber hipertensión arterial, oliguria también, hematuria no es tan frecuente en el nefrótico, pero sí es propio del nefrítico. Pero ¿por qué se produce? ¿Cómo saber de dónde viene? Y poder pensar en estos síntomas para poder definirlos. El porcentaje que tiene cada síntoma o signo tiene que ver con la frecuencia de presentación en el síndrome nefrítico. La hematuria se presenta en el 100% de los casos.
De hecho, es requerimiento la presencia de hematuria para poder definir un síndrome nefrítico. Recuerden que cuando hablamos de hematuria es la presencia patológica de glóbulos rojos en la orina, y que para nosotros el punto de corte, digamos, para decir que hay hematuria, estamos hablando de más de 5 glóbulos rojos por campo de alto, ¿cómo es esto? Ay, perdón, de gran aumento. Entonces hablamos de hematuria cuando hay más de 5 glóbulos rojos en orina. Y lo importante es que la hematuria en este caso puede ser macroscópica o microscópica. La mayoría de las veces es microscópica y esto en realidad es característico y tiene que estar presente. Recuerden que cuando hablamos de hematuria macroscópica es una orina coloreada. Se habla de que tiene que haber por lo menos 100 glóbulos rojos por campo para poder ver una orina macroscópica. También hay definiciones que hablan que 1 mililitro de sangre por litro de orina podría colorear. Lo importante es que ustedes tengan el concepto de que la hematuria va a estar en el 100% de los casos, de que es el principal motivo de consulta. Después vamos a ver cuando hablamos de la presentación, pero la hematuria se puede presentar como un signo, un síntoma aislado, en algunos casos pueden ser un hallazgo, digamos, se habla de que parte de la clínica del síndrome nefrítico puede ser una hematuria monosintomática, digamos, que el paciente solo tenga hematuria, y lo importante es que nosotros vamos a tener un chico que probablemente consulte, o porque vio el pis de otro color, y entonces estamos hablando de una orina coloreada, una hematuria macroscópica, y ese va a ser el primer motivo de consulta y lo que va a aparecer en primer caso. Lo importante es que cuando nosotros interroguemos, podamos pensar en este síntoma, en este signo en este caso, interrogar, digamos, ¿todas las orinas son oscuras o coloreadas? ¿La sangre aparece durante todo el chorro miccional? ¿Hay presencia de coágulos o no? ¿Duele? ¿No duele? ¿Por qué? Porque nosotros frente a esta consulta tenemos que pensar, bueno, hay sangre en la orina, esa sangre, ¿de qué porción del riñón o del aparato urinario viene? ¿Viene del riñón? ¿Viene de los uréteres? ¿Viene de la vejiga? ¿Viene de la uretra? Y después con los laboratorios y con el examen físico lo que vamos a tratar de definir es esos glóbulos rojos, qué características tienen, para poder orientarnos al origen de esa sangre en la orina. En el caso de que sea una orina microscópica, a lo mejor el diagnóstico se hace por un hallazgo, algún laboratorio, algún seguimiento urinario, alguna orina completa solicitada por alguna otra causa en donde aparece glóbulos rojos en orina. En ese caso, no va a ser la consulta de hematuria, pero sí puede aparecer la descripción en un sedimento de cilindros hemáticos, de acantocitos, de glóbulos rojos dismórficos. Algo muy importante, que seguramente después lo vuelva a repetir, es que cuando nos referimos al síndrome nefrítico, considerando que la lesión es glomerular, la hematuria se presenta con cilindros hemáticos y con glóbulos rojos dismórficos, que son los acantocitos, que son en esa imagen ese como glóbulo rojo medio estrelladito que se ve, y abajo está el dibujito de los cilindros hemáticos. Porque no es lo mismo encontrar glóbulos rojos que estén sanos, que sean enteros, que uno supone que son de más abajo, que no viene la sangre del glomérulo. Y no es lo mismo encontrarnos con algún otro tipo de cilindro que puede hablar de alguna otra patología. ¿Sí? Esas son las características. Respecto del demás cuadro clínico, en un 80% se presenta edema, lo mismo la hipertensión arterial también está en un 80%. El edema es por hipervolemia, hay sobrecarga de volumen, y esto es muy importante porque es donde apunta la mayor parte del tratamiento, en realidad, y es la causa por las cuales se presentan la mayor cantidad de complicaciones. El edema puede estar descrito como un edema bipalpebral, facial, palpebral, en miembros inferiores. Lo importante es saber la causa, digamos, después cuando hablemos de la patogenia de la enfermedad vamos a ver que es por retención hidrosalina. Se afecta el glomérulo, pero no los túbulos, entonces en realidad los túbulos siguen reabsorbiendo sodio y agua, y esto genera
una retención de líquido, que es lo que condiciona el edema y la hipervolemia. Lo bueno de este edema es que en la mayoría de los casos desaparece cuando se resuelve la enfermedad y es un buen, digamos, un buen signo para evidenciar la respuesta al tratamiento y la mejoría del paciente. Y lo importante que hay que tener es que nosotros siempre, en cualquier situación donde el paciente presenta alguna alteración de su volumen de agua corporal, tanto cuando hablamos de deshidratados como hablamos de la sobrehidratación, necesitamos evidenciar esto. Consideremos que cuando aparece edema, estamos hablando de por lo menos un 10% del peso corporal. Entonces, recuerden, después lo vamos a repetir, pero es importante pesar al paciente, tener en cuenta el normopeso del paciente para saber a este paciente cuánto líquido le está sobrando, qué es lo que esperamos que este paciente descienda, tanto en peso como en volumen urinario, digamos. Nosotros vamos a tener que poder cuantificar esto, y el tratamiento está orientado a esto, a resolver el edema, a que el paciente pierda líquido, a que el paciente recupere su ritmo diurético. Y pensando en el edema también hay que pensar en las complicaciones, porque las complicaciones tienen que ver con la sobrecarga de volumen. El paciente puede entrar en un cuadro de insuficiencia cardíaca, el paciente puede entrar en un cuadro de edema pulmonar agudo. Entonces, en realidad, lo que nos va a complicar o favorecer va a ser este volumen que el paciente tiene de más por esta falla en su riñón, y es lo que nosotros tenemos que resolver. Bien. Es muy raro estar hablándole solo a la computadora, pero bueno, espero que se esté escuchando y que sea claro lo que estoy diciendo. La hipertensión arterial en realidad no es per se una característica, digamos, no se produce por alguna otra causa más que por esta retención de líquido, ¿sí? La mayoría de las veces no requiere tratamiento, y con la mejoría del volumen y con la pérdida de volumen del paciente, la hipertensión arterial mejora. Tengan en cuenta, igual después lo voy a decir, pero en el fondo, cuando uno empieza a ver que el paciente no responde al tratamiento como uno espera, uno empieza a pensar a lo mejor algunas otras causas o alguna patología un poco más complicada. En la mayoría de los casos, los pacientes responden bien al tratamiento, la hipertensión es una de las primeras cosas que uno ve mejorar, al igual que el edema. La oliguria está presente en 1/3 de los pacientes. Esta es una definición, en realidad recuerden que consideramos oliguria a un ritmo diurético menor a 1 mililitro kilo hora, esto es apuntado más a lactantes, y en niños mayores hablamos de 12 mililitros metro cuadrado hora. La oliguria está provocada, después lo vamos a ver, por el daño glomerular. Estos inmunocomplejos de los que hablamos ocluyen los capilares glomerulares y lo que producen es un descenso del filtrado glomerular. Por eso es que se produce la oliguria. Después vamos a ver, depende de la etiología del síndrome nefrítico, vamos a pensar que esta oliguria va a ser transitoria en el mejor de los casos, o este paciente va a evolucionar a una enfermedad renal crónica, a una insuficiencia renal. La proteinuria está puesta casi última, porque en realidad no es per se, digamos, la característica primordial. Lo que pasa es que la mayoría de las veces, como está alterada, el glomérulo está alterada, la permeabilidad, en realidad puede haber proteinuria. Así como en la hematuria hablábamos que era la presencia anormal de sangre en la orina, la proteinuria es la pérdida de proteínas en orinas. Es un indicador de daño renal siempre. La proteinuria nunca es normal. El único concepto que tienen que tener ustedes es que existen algunas situaciones de curso benigno con rangos de proteinuria o con cantidad de proteinuria que no se consideraría que ese daño renal se va a prolongar en el tiempo. Existe, no sé, proteinuria asociada al ejercicio, proteinuria en contexto de un síndrome febril, digamos, que poco probable se diagnostiquen porque a lo mejor no hacemos un laboratorio para encontrarla, que pueden ser transitorias, que no hay daño renal a largo plazo y que tienen un curso benigno. Pero sepan que frente a la presencia de proteinuria, uno debería ponerse a pensar qué es lo que está pasando, digamos. La proteinuria es un reflejo
de alteración renal, ¿sí? Lo que uno tiene que pensar es si está aumentada la permeabilidad glomerular, entonces ese riñón está dejando pasar proteínas que no deberían pasar a la orina. Si ese riñón tiene algún compromiso tubular, que no está reabsorbiendo esas proteínas que no deberían estar, o si existe alguna situación sistémica con aumento de la producción de proteínas, que hace que ese riñón esté obligado, digamos, a filtrar más proteínas de las que debería, o más proteínas de lo que uno esperaría encontrar, por alguna patología, ¿no? Bien, el rango dice que es variable, porque en realidad la mayoría de las veces no alcanza el rango de nefrótico, ¿sí? Nosotros caracterizamos la proteinuria en leve, moderada o masiva. Cuando hablamos de leve, hablamos de entre 5 y 25 miligramos kilo día, moderada es entre 25 y 50, y masiva o severa es mayor a 50 miligramos kilo día. Cuando hablamos de rango nefrótico, y esto lo va seguramente profundizar más Dai en su clase, el rango nefrótico es mayor a 50 miligramos kilo día. Es raro que el síndrome nefrítico se presente con este rango de proteinuria. De ser así, de asociarse la presentación del nefrítico a este rango de proteinuria, francamente el pronóstico es más desfavorable. No suele ser, digamos, la presentación habitual de lo que nosotros vamos a conocer como un síndrome nefrítico agudo, y en general uno tendría que empezar a pensar en alguna otra patología o en un curso rápidamente progresivo, en un daño renal un poquito más grave. Bien, no sé si hasta acá estamos bien. Esta sería la presentación del síndrome nefrítico en general. Después uno va a ver que depende la etiología, se pueden encontrar todos estos signos, síntomas, puede cursar con algún tipo de hematuría monosintomática, sin o con hipertensión arterial, con un rango de liguria mayor o menor. Bien. Espero ir bien de tiempo y que no se corte. Si se llega a cortar, no se preocupen, que volvemos a reiniciar la reunión con el mismo ID. Bueno, cuando uno lee el glomerulonefritis, y me gusta pensar que hablamos de síndrome nefrítico como una glomerulonefritis, que es lo mismo, digamos, pero está bueno como tenerlo el término más a mano. Pensamos en las etiologías, y se dividen en etiologías primarias, secundarias a procesos infecciosos o asociadas a enfermedades sistémicas. Las más frecuentes, las que nosotros tenemos que conocer más y las que tienen mejor pronóstico, mejor evolución, y el paciente en general tiene una evolución francamente aguda y suelen responder bien, son las secundarias a procesos infecciosos, que son las glomerulonefritis posinfecciosas, a la cabeza, la causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es la que nosotros conocemos más y de la que vamos a hablar un poquito más, que es la glomerulonefritis postestreptocóxica. A la cabeza, digamos, para nosotros, como pediatras, en una situación aguda, digamos, de un paciente, la que tenemos que primero pensar y primero conocer es esta. Ahora, es importante tener en cuenta que puede haber otras patologías y que a mí, después de haber leído todo esto, me parece importante tenerlas en mente, sobre todo porque van a condicionar un poco el tratamiento, digamos, en general, más allá de un tratamiento de sostén, la postestreptocóxica no va a necesitar, fuera de diuréticos o sostén, digamos, no va a necesitar mayor tratamiento, pero sí, si nosotros sospechamos que es otro tipo de patología lo que está comprometiendo el riñón, tenemos que pensar que el tratamiento va a tener que ser de implementación más rápida, que va a requerir corticoides, que puede requerir inmunosupresores, y que probablemente la evolución de ese paciente sin un tratamiento adecuado esté más comprometida. Denme un segundo que voy a tomar agua. Para mí siempre fue medio chino
esto de pensar glomerulonefritis primaria, nefropatía IgA, glomerulonefritis membrano proliferativa, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, la de depósitos de no sé qué denso, digamos, es bastante complejo cuando uno lo lee y uno se hace bastante lío. Lo mismo cuando pensamos asociado a enfermedades sistémicas, uy, ¿cómo era la nefritis lúpica? ¿Qué sé yo? ¿Cuál era el John Leigh-Henoch, el Goodpaster? Digamos, uno se hace bastante lío tratando de pensar, porque cuando lo tenemos que estudiar, empezás a leer depósito de IgA, depósito en la membrana basal glomerular, digamos, es bastante complejo. A mí me gustó pensarlo de esta manera. Cuando nosotros nos enfrentamos a la presencia y al diagnóstico de un síndrome nefrítico agudo, para nosotros poder pensar la etiología, tenemos que pensar si esto de que nosotros hablamos que va a estar condicionado por una respuesta inmune, estamos hablando de una enfermedad renal primaria, si lo que falla es el riñón per se, si lo que estamos viendo en realidad es un riñón sano, que como consecuencia de un proceso infeccioso, secundario a un proceso infeccioso, desarrolla este síndrome, o si lo que estamos viendo en realidad es una manifestación renal de una enfermedad sistémica que seguramente esté acompañada por un montón de otras características clínicas y que esto de compromiso renal, esta parte de compromiso renal que nosotros estamos viendo, va a ser una característica más dentro de un cuadro clínico un poquito más complejo. Entonces, si nosotros tenemos que pensar por frecuencia, las más frecuentes son las secundarias a un proceso infeccioso. Dentro de ese proceso infeccioso, las bacterianas a la cabeza. Después van a venir las virales. Dentro de las bacterianas, el estreptococo metamolítico del grupo A, que nosotros lo conocemos bien porque es, digamos, lo que nosotros vemos en la faringitis y es lo que nosotros sabemos por lo cual vamos a tratar esos cuadros. Hay otras causas infecciosas también. Lo que después vamos a, seguramente lo repita, pero lo que sí tenemos que saber es que la postestreptocóxica en general no, digamos, como característica propia, el síndrome nefrítico cursa a distancia de la infección. Son pacientes que pudieron tener un cuadro faríngeo, un cuadro cutáneo por infección por estreptococo, y el síndrome nefrítico lo van a hacer después. El resto de los cuadros posinfecciosos en general se dan intrafocos, digamos. En simultáneo, o sea, el nefrítico aparece en simultáneo con la infección, ¿sí? Y después cuando nos referimos a las glomerulonefritis de origen primario o las asociadas a enfermedades sistémicas, lo que tenemos que pensar que a lo mejor no tienen un curso tan agudo, las características clínicas van a ser otras, y claramente el paciente tiene otro pronóstico y otra evolución. Uy, esto es lo más difícil. Por lo menos para mí, tratar de cerrar todo. Nosotros hablamos que una parte va a ser primaria, la otra va a ser secundaria y la otra a causa de una enfermedad sistémica. En las tres, lo que nosotros vamos a tener es formación de complejos inmunes. Es la participación de complejos antígeno-anticuerpos, ya sean propios del riñón, hay alteraciones propias del riñón, como en la nefropatía por IgA, que lo que se forman son unos anticuerpos anti-C3 y no sé qué. Obviamente secundarias a una infección van a ser esos anticuerpos que van a tratar de controlar esta infección, o en una enfermedad sistémica, que la mayoría son de origen autoinmunes, autoanticuerpos, que todas van a terminar depositándose en los capilares glomerulares, entrando a ese glomérulo renal, producen activación del complemento. Si ustedes después leen, depende cuál sea la patología, activa la vía clásica, la vía alterna, la vía de las lecitinas, no importa. Se activa el complemento y esto lo que determina es
mediadores inflamatorios, reclutamiento de células, producción de citoquinas inflamatorias. Todo esto lo que produce es daño glomerular. Se genera una respuesta inflamatoria en el glomérulo, que lo que termina ocasionando es la alteración de la anatomía glomerular con oclusión de las luces capilares. Este daño lo que ocasiona es una disminución del filtrado glomerular. Por eso la oliguria. Frente a esta respuesta, lo que tenemos es un aumento del volumen plasmático, porque en realidad se estimula la reabsorción de sodio y de agua en los túbulos distales. Recuerden que hablamos que está dañado el glomérulo, pero no la parte tubular en la mayoría de los casos. Entonces, en realidad tenemos un sistema de túbulos que siguen absorbiendo sodio y agua, y esto lo que genera es la hipervolemia, que condiciona el edema y la hipertensión. Al mismo tiempo, como tenemos un glomérulo dañado, tiene alterada su permeabilidad, por lo tanto deja pasar proteínas y sangre, porque por lo menos en realidad en la postestreptocóxica, en algunas el depósito se da en otros sectores, pero está dañada la membrana basal glomerular, está dañado el endotelio de los capilares glomerulares, entonces vemos hematuria. Y esto es un poco lo que va a condicionar la aparición del síndrome nefrítico. Bien, bueno. Nos veníamos refiriendo a parte de las etiologías. No es la intención que conozcan qué es la nefropatía por IgA, ni la membranoproliferativa, ni la rápidamente progresiva. La idea es que nosotros, como pediatras, sepamos manejar en la parte aguda, sobre todo la postestreptocóxica, que es la que más vamos a ver, y seguramente la que ya han visto. Lo que pasa que está bueno tener en mente algunas características, sobre todo para pensarlas. Obviamente van a ser del manejo del especialista seguramente, pero está bueno tener en cuenta qué son, para que nos suenen un poquito, y en realidad para poder pensar aquel paciente que no presente todas las características como nosotros esperamos, aquel paciente que no evolucione de la manera que nosotros pretendemos o suponemos que va a evolucionar, teniendo en cuenta que podemos considerar que es una posinfecciosa. Tener esto en mente, está bueno tener, digamos, alguna característica. Vamos a tener que estar atentos pensando si este nefrítico que nosotros vemos, que suponemos que la causa más frecuente es la postestreptocóxica, se está escapando de lo que nosotros pensábamos y nos podemos estar encontrando con algo de esto. Bien, dentro de las primarias, la nefropatía por IgA es la segunda. Se produce por esto, hay una IgA aberrante que forma inmunocomplejos, cursa con valores normales de C3, C4 y ASTO, y esto después lo vamos a ver porque es muy importante. El dosaje de complemento nos va a dividir un poco las aguas en aquellas patologías que cursan con complemento bajo, con aquellas que cursan con complemento normal. Y esto es importante porque estamos hablando que en todas hay formación de inmunocomplejos, pero no todas comprometen la fracción, sobre todo C3, que en las posinfecciosas se ve alterado porque hay consumo de C3, se activa el complemento y baja los niveles de C3. Entonces es importante este dato porque nosotros cuando pidamos nuestros laboratorios nos va a importar dosar complemento para poder tener una orientación un poquito más cercana a la etiología de nuestro síndrome nefrítico. Así como cursa con valores de complemento normales, obviamente ASTO normales, porque no está causada por el estreptococo, la IgA puede estar normal o aumentada, porque en realidad esta es una patología que cursa un poco con brotes y remisiones, puede ser una hematuria aislada, sin otra clínica, no tiene clínica sistémica. Por eso yo decía que la postestreptocóxica es puramente aguda, digamos, la evolución, cuando en realidad las otras causas suele ser un poquito más insidiosa o un poquito más crónica la evolución. Fíjense que un 10% se puede presentar como un nefrítico, que en realidad es un porcentaje bastante bajo, y lo mismo un 5 o un 10 como un nefrótico. Entonces, digamos,
¿Está dentro de las posibilidades de la presentación de un síndrome nefrítico? Sí. ¿Es lo que vamos a ver con más frecuencia? No, pero sí existe la posibilidad. Y es importante para mí, sobre todo, que la mayoría de los pacientes tienen mala evolución. Entonces, sería una lástima comernos a algún paciente de estos por no poder pensarlo o no poder buscarlo y tener el ojo abierto a alguna de estas cosas. Y en todas estas patologías es clave la biopsia renal. La microscopía electrónica, la microscopía óptica, las técnicas de inmunohistoquímicas nos van a diferenciar el patrón histológico, que cada una de ellas es específico, digamos. No son patognomónicos muchas veces porque en el caso, por ejemplo, de la membrana proliferativa, no es patognomónico, hay varias patologías que pueden tener estos características histológicas, pero sí, obviamente los especialistas saben que si yo tengo todas estas características y aparte este patrón histológico, y casi seguro le van poniendo el nombre y apellido a la enfermedad. El tratamiento, nada, corticoides, antihipertensivos, inmunosupresores, y es muy importante, digamos, ver la evolución. En este caso, una de las características es que el 50% recidiva incluso en el riñón trasplantado. Igualmente a favor de esto lo que referían era que tiene buena evolución en el trasplante porque si bien recidiva la enfermedad, no suele comprometer la función renal, entonces después con el trasplante andan bien. Esto es importante, la membrana proliferativa estaba dentro de las causas primarias del nefrítico y está dentro de algunas de las que cursan también con hipocomplementemia. Hay varios tipos, 1, 2, 3, no importa. Un poco se dividen en las que están mediadas por inmunocomplejos o mediadas por complemento. Todas cursan con hipocomplementemia, las mediadas por inmunocomplejos también pueden estar causadas por algo posinfeccioso, digamos. La membrana proliferativa es como una presentación de un síndrome nefrítico que puede tener varias causas. Esta tipo 2 y esto se llama glomerulonefritis por C3, son bastante menos frecuentes, bastante menos probables que ocurran, digamos, y están mediadas por es como una activación patológica del complemento sin una causa predisponente. La presentación de los pacientes es un poquito más grandes que los que nosotros vamos a ver como los post-estreptocóxicos, y obviamente también la biopsia es clave en el diagnóstico, y acá la diferencia es que la mayor del porcentaje de presentación se da con un nefrítico, y en estos casos hay que tener en cuenta que si alguna de estas patologías junta dentro de su presentación nefrítico con nefrótico, la evolución es mucho peor. Y la rápidamente progresiva, en realidad, el dato que me parece importante tiene que ver con que esta presentación clínica, sin tratamiento adecuado, evoluciona a enfermedad renal crónica terminal en menos de 3 meses. Cuando nosotros vamos a hablar de una evolución rápidamente progresiva, vamos a ver que va a tener que ver con el aumento de la creatinina, el descenso del filtrado glomerular, y en este punto es donde tenemos que estar atentos. Nosotros vamos a tener un paciente que va a entrar con un diagnóstico de síndrome nefrítico, que asumimos por el interrogatorio, por el examen físico, que estamos pensando en una post-estreptocóxica. Pero si ustedes se fijan, hay 4 mecanismos de daño en la rápidamente progresiva. Uno de ellos es inmunocomplejos y dentro de ellas entra la post-estreptocóxica. Entonces nosotros tenemos que instaurar el tratamiento, seguir de cerca a ese paciente y estar seguros de que este paciente está evolucionando como nosotros esperamos. Porque si no, y nosotros dudamos de que estamos viendo una rápidamente progresiva y no hacemos un buen diagnóstico rápido con un buen tratamiento, este paciente termina en insuficiencia renal. Y la sobrevida, digamos, es mala, la calidad de vida termina estando comprometida, y esto sí nosotros tenemos que poder mirarlo y estar atentos. Por eso me parecía importante mencionar a la rápidamente progresiva. Bien. Esta es la que nosotros no podemos no saber.
Esta es la que nosotros no podemos no conocer y saber manejar. Es una causa de glomerulonefritis, de síndrome nefrítico, secundaria a un proceso infeccioso causada por el estreptococo beta hemolítico de grupo A. Cualquier estreptococo y no. En general no, cualquier estreptococo no, son cepas nefrogénicas de este estreptococo. Había puesto el número, digamos, el 80% no lo causa, hay algunas cepas, tanto del estreptococo que genera focos faringios como focos cutáneos, que en algunos casos son nefrogénicas. Lo que hace es que tengan preferencia. Hay algunas características de la proteína M del estreptococo, que era uno de los factores de virulencia, que genera estos anticuerpos, que se adhiere a los capilares glomerulares y genera daño renal. Está puesto un poquito más abajo, ahí se ha demostrado asociación con estos genes. Se supone o se ha estudiado que hay cierta predisposición genética a contraer, digamos, esta enfermedad dentro de las posibilidades de una cepa nefrogénica, porque si no, uno pensaría que cualquier persona con un estreptococo, por una faringitis por estreptococo, podría hacer una glomerulonefritis. Y la verdad que no ocurre, vemos mucha faringitis, y si bien las tratamos todas pensando en este tipo de complicaciones, no todo el mundo podría hacerla, ¿no? Lo que se dice es que el riesgo de sufrir una nefritis post-estreptocóxica sería de un 15%, que igualmente me parece bastante alto, y esto es importante porque nosotros tenemos que explicar el por qué. Nosotros remarcamos permanentemente la importancia de cumplir tratamiento antibiótico frente a un foco de estreptococo en una faringitis, con un foco en piel, y tiene que ver con poder prevenir estas complicaciones, que suelen ser agudas, suelen responder bien. En la mayoría de los casos el paciente tiene buena evolución, no persiste el daño renal, pero puede existir algún paciente que escape de estas características y sí, la verdad, evolucione mal, tenga complicaciones y encima condicione su función renal a largo plazo. Estas características ya las conocen ustedes, ¿no? Si nosotros nos ponemos a pensar, toda la infección respiratoria va a tener predominio estacional en invierno. En general lo de piel y las infecciones van a tener más que ver con el verano. La edad es la misma que nosotros conocemos para las infecciones estreptocóxicas, y todas, en general, las glomerulonefritis son más frecuentes en varones. Bien, dentro de la presentación, nosotros veníamos hablando de la clínica de un síndrome nefrítico clásico, en realidad, pero es posible que la postestreptocóxica no se presente con todas las características, sino que también se presente de una forma de una hematuria monosintomática, que sería un 20%. Es muy poco frecuente que se presente como un síndrome nefrótico. La presentación a modo de nefrótico empeora el pronóstico, ni que hablar de si se presenta de inicio con una rápidamente progresiva. Para que ustedes lo piensen en general, a mayor proteinuria, uno podría pensar mayor daño renal. A menor presentación clínica, digamos, cuanto más sea solo una hematuria monosintomática, mejor evolución, mejor pronóstico. Y siempre, en todos los casos, la presencia de proteinuria persistente hablaría de peor evolución en general. Nosotros esperamos que el paciente resuelva toda la clínica. Si nosotros después lo vamos a ver más adelante en el seguimiento, la hematuria persiste, la proteinuria persiste más allá de lo esperado, uno empezaría a pensar de que ese riñón se comprometió de alguna manera diferente o empieza a haber otro tipo de patología. Dentro de la histopatología, por esto hablamos de la biopsia, la característica histológica es la proliferativa endocapilar difusa aguda. Re difícil de acordarse todo esto, no importa.
Proliferativa, ¿por qué? Porque en esta respuesta inflamatoria que se produce, proliferan las células mesangiales, proliferan las células endocapilares. Endocapilar hace referencia a la ubicación de esta inflamación de estos inmunocomplejos, que después es lo que va a dar estos depósitos granulares finos en la inmunofluorescencia y estos depósitos electrón densos subepiteliales. Esto lo puse porque cuando uno rota por nefro, en algún momento aparece alguno de estos pacientes, y si tuvimos la suerte de que le hagan una biopsia y nos llega el resultado de la histoquímica y de la biopsia, uno en general escucha que hablan de los HAMS, de no sé qué. Bueno, es esto, es una forma en la que se depositan estos inmunocomplejos que da como una imagen característica de la postestreptocóxica. No tiene mayor relevancia, digamos, para nosotros, pero bueno, es un dato para tener si en algún momento uno leyera un informe de una biopsia o si uno tuviera que diferenciarla de alguna otra patología. Perdón, a partir de acá, todo lo que hablamos, tanto del diagnóstico como del tratamiento, está básicamente orientado a la postestreptocóxica porque en realidad es el modelo clásico de la glomerulonefritis aguda. Bien, tanto el diagnóstico como el tratamiento, salvo la parte en la que hay otras patologías que van a requerir el uso de corticoides o de inmunosupresores, el resto del tratamiento en general es el mismo para todos, y el método diagnóstico también, porque ustedes van a ver que el diagnóstico no es muy específico, digamos, apuntado a lo postestreptocóxico, sino que el diagnóstico y el tratamiento del cual vamos a empezar a hablar ahora son generales para todas las glomerulonefritis, pero después cuando hablemos de la evolución y todo, vamos a estar hablando específicamente de la postestreptocóxica. Bien. Cuando estamos pensando en diagnosticar la etiología de un síndrome nefrítico, y en base a todo lo que estuvimos hablando de la etiología y de la patogenia, digamos, nosotros tenemos que pensar que vamos a tener un paciente con un cuadro clínico al que nosotros le vamos a poner nombre de síndrome nefrítico. Todo lo que nosotros hagamos para nuestro diagnóstico tiene que, uno, ir a buscar los signos y síntomas que nosotros entendemos como síndrome nefrítico. Por otro lado, buscar la forma de saber la causa, si nos vamos a estar hablando de una enfermedad renal propiamente dicha, de algo secundario, un proceso infeccioso, o de alguna manifestación renal de una enfermedad sistémica. Entonces, todo lo que nosotros pensemos como estudios complementarios o el interrogatorio tienen que ir pensando en descartar aquellas causas. Otra de las cosas que a nosotros nos importa al momento de hacer nuestro diagnóstico es si a este paciente lo vamos a internar o no, si a este paciente le vamos a tener que hacer diagnóstico de alguna complicación, si este paciente se presenta ya con alguna complicación, y en eso también vamos a pensar algunos estudios complementarios que nos permitan descartar esto. Siempre decimos lo mismo, pero el interrogatorio tiene que ser muy completo, porque nosotros le vamos a tener que preguntar a este paciente. Ustedes piensen que este paciente puede consultar solo por hematuria, puede consultar por hematuria y edema. La mamá puede consultar solo porque lo vio un poquito hinchado, entonces que la hematuria en realidad sea algo que nosotros vayamos a tener que ir a buscar por laboratorio, si es que no tiene una macrohematuria. A lo mejor este paciente empezó a hacer menos pis y la mamá no se dio cuenta que estaba hinchado. Entonces, digamos, independientemente del motivo de consulta, si nosotros estamos pensando en hacer diagnóstico de un síndrome nefrítico, tenemos que preguntar hace cuánto empezó, desde cuándo empezó, preguntar por la hematuria, preguntar si alguna vez hizo pis de algún color, preguntar si lo ve hinchado, si no lo vio hinchado. Nada, esto, si hay algún antecedente familiar de alguna enfermedad renal, si hay algo, si, no sé, cuando uno piensa en enfermedades sistémicas, si tuvo alguna manifestación en piel, si tiene alguna manifestación articular. Importantísimo
investigar sobre procesos infecciosos. Recuerden que cuando hablamos de la postestreptocóxica, generalmente va a ser diferida la presentación del nefrítico, entonces uno tiene que preguntar si el paciente en los últimos 15 días, un mes, después vamos a ver, que no lo dije antes, pero bueno, ahora si quieren vuelvo para atrás en la diapositiva, pero es importante saber que en la presentación faríngea de la postestreptocóxica, más o menos es 1 a 2 semanas posterior la presentación del nefrítico, cuando en realidad en la presentación cutánea, en realidad se producen 3 a 6 semanas. Entonces imagínense que si este paciente hace un síndrome nefrítico posterior a una presentación cutánea, nosotros le tenemos que preguntar si hace 3 a 6 semanas, hace por lo menos 2 meses, tuvo algún compromiso en piel que requirió a lo mejor antibiótico o no, si curó o no curó. Entonces, todas estas son cosas que del interrogatorio nosotros deberíamos sacar, que seguramente nos den bastante información para orientar nuestra causa. Dentro del examen físico, que va a completar nuestro diagnóstico, el peso, la talla, porque vamos a tener que percentilar la TA para saber si está normotenso o si está hipertenso, signos vitales, buscar signos de insuficiencia cardíaca. Recuerden que si este paciente entra edematizado, tiene sobrecarga, tiene hipervolemia, entonces tenemos que buscar signos de insuficiencia cardíaca. Y no se esperen encontrar un paciente disneico, ortopneico, digamos, no necesariamente encontremos un paciente tan comprometido. La mayoría de las glomerulonefritis postestreptocóxicas, el paciente entra bastante entero, pero a lo mejor le hacemos una placa y tiene distribución del flujo o tiene una cardiomegalia, a pesar de no tener demasiados síntomas. Acuérdense que la hepatomegalia puede ser un signo temprano de insuficiencia cardíaca. Esto ya, digamos, asumimos que sería más evidente, pero tengan en cuenta que si nos entra un paciente hipertenso, puede tener alteraciones neurológicas que vayan, en consecuencia, una encefalopatía hipertensiva. Tenemos que estar atentos a esto, porque no vamos a estar hablando del mismo paciente, no va a requerir el mismo tratamiento inicial, no va a requerir el mismo seguimiento, y seguramente, digamos, el manejo claramente no va a ser el mismo de un paciente que entra en buen estado general, solo edematizado, que encontramos una hematuria por laboratorio, a un paciente que entra edematizado, con signos de insuficiencia cardíaca, encefalopático, digamos, va a ser un paciente totalmente diferente. Y esto es importante porque si estamos hablando de un paciente hipertenso, que desconocemos la evolución, pero bueno, puede estar hipertenso no hace tan poquito tiempo, a lo mejor encontramos algún signo de daño de órgano blanco por la hipertensión. A lo mejor este paciente está sobrecargado hace más tiempo y estamos pensando en alguna otra causa. Recuerden que esto que estamos hablando del diagnóstico es en general para todos los síndromes nefríticos, no solamente para el postestreptocóxico, entonces debemos incluir, digamos, el pensar en algunas otras causas. Esto es lo que yo decía, que cuando nosotros pensamos en los objetivos del diagnóstico, tanto sea para pesquisar la clínica del nefrítico como la causa del nefrítico, tenemos que pensar en todas estas opciones. Nosotros vamos a querer confirmar la hematuria, confirmar la proteinuria, confirmar la oliguria si queremos. Nosotros vamos a querer confirmar la hipertensión, que eso lo vamos a hacer mediante el examen físico. Y por otro lado, vamos a querer buscar las complicaciones, ver qué nivel de sobrecarga tiene ese paciente, ver si tiene algún daño de órgano en base a la hipertensión. Y dentro de las causas, si nosotros las vamos a querer diferenciar en alguna patología primaria o en alguna secundaria a un proceso infeccioso, incluso en alguna enfermedad sistémica, lo que nosotros tenemos que pensar es que tenemos que cultivar, si nosotros tenemos algún foco que nos parece el origen de la infección, que ahí es cuando hablamos del aislamiento del germen. El hisopado de fauces se hace siempre. Nosotros deberíamos buscar el antecedente del estreptococo. Si nosotros decimos que ya pasaron por lo menos 1 o 2 semanas, o 3 a 6 semanas, es probable que sea negativo, pero sí tenemos que ir a buscar los anticuerpos. Tanto los ASTOS como los anti-DNAsa
todos los anticuerpos que nos van a hablar de la presencia de ese estreptococo como foco primario de la infección. Complemento, C3-C4, nos va a dividir las glomerulonefritis que cursan con complemento normal de aquellas que cursan con complemento bajo, que esto va a ser de gran ayuda. Es probable, como siempre en medicina, que alguna que debería cursar con complemento normal lo tenga bajo o viceversa, digamos, no es lo más frecuente. Lo típico, sobre todo en la postestreptocóxica, es que el complemento esté bajo, a predominio de la fracción C3. Cursan con un C3 bajo, y un C4 que puede estar normal levemente disminuido, y esto tiene que ver con la vía del complemento por la cual se activa, digamos. Pero a lo mejor vamos a tener un complemento normal y tenemos que pensar en algún otro tipo de nefrítico. Lo que ustedes están leyendo arriba, sedimento urinario, puse ahí orina completa o tira reactiva. La tira reactiva nos va a servir a lo mejor en una guardia como inicialmente, pero la manera correcta de comprobar la proteinuria es una proteinuria de 24 horas. Si es un chico que colabora para juntar el pis durante 24 horas, genial. Ahora, si no, tenemos la alternativa de hacer el índice de proteinuria creatininuria, que se toma en una muestra de orina aislada, y es importante tener en cuenta este valor porque mayor a 2 miligramos implica un rango nefrótico, que es poco frecuente en la presentación postestreptocóxica. El hemograma en realidad no es tan exclusivo, digamos, ni tiene alguna alteración propia del nefrítico, pero sí lo que podemos ver es una anemia dilucional. Recuerden siempre que este paciente está sobrecargado de volumen. La función renal puede estar alterada, algún grado variable de aumento de la urea y de la creatinina a causa de la oliguria. El medio interno lo mismo, en realidad lo que se produce es una alteración en el metabolismo renal, entonces puede haber alteraciones de tipo de la acidosis metabólica. Si hay hiponatremia es dilucional, y la hiperpotasemia también por falla renal. Los anticuerpos ya lo dije, el C3, y después lo que viene acá más abajo también tiene que ver con descartar complicaciones. Entonces nos va a venir bien una placa para ver si hay algún grado de insuficiencia cardíaca. La ecografía renal no va a arrojar grandes, digamos, datos, pero sí, si hubiese alguna alteración anatómica o algún compromiso de algún otro tipo o alguna otra enfermedad asociada nos puede ayudar. El aislamiento del germen, que ya lo mencionamos. El fondo de ojo, como daño de órgano blanco, en este caso nos referimos a la hipertensión, pero sepan que hay algunas otras de las nefritis primarias, como hay una de las membranoproliferativas, la tipo 2, que se llama DDD por enfermedad de depósitos densos, que da en el fondo de ojo un compromiso macular y no sé qué. Obviamente tienen otras características sistémicas también, pero a lo mejor si nosotros le hacemos un fondo de ojo y viene este hallazgo, digamos, casi patognomónico de esta membrana proliferativa, estamos haciendo diagnóstico. El electrocardiograma y el ecocardiograma también lo mismo por repercusión de órgano. Claramente esto valorando al tipo de paciente que nos ingresa. No necesariamente de ingreso le vamos a hacer todo este paciente, pero si nosotros vemos un paciente que está muy sobrecargado, que encima lo revisamos, le llegamos a encontrar crepitantes, digamos, o está disnéico, tenemos que ir a buscar esto, tenemos que ir a ver si este paciente tiene comprometida su función cardíaca y si está cursando aparte una insuficiencia cardíaca. El laboratorio específico de la enfermedad sistémica, claramente porque si estamos pensando que esta es una manifestación renal de otra cosa, tenemos que buscar los anticuerpos que ya sabemos cuando estamos pensando en lupus, en alguna otra secundaria, otra patología autoinmune. Y la biopsia renal, si bien es necesaria y nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de casi todas las demás que no sean la postestreptocóxica, en nuestro paciente que nosotros estamos pensando que cursa un síndrome nefrítico agudo secundario proceso infeccioso, la postestreptocóxica no es
digamos, de entrada que uno hace la biopsia, porque la mayoría de los pacientes tienen buena evolución. Uno piensa en una biopsia y tiene indicaciones precisas. Cuando uno ve una proteinuria masiva, una persistente, una macrohematuria más allá de las 4 o 6 semanas, una evolución que no condice con el cuadro que nosotros estamos tratando y suponemos que el paciente va a resolver. Cuando uno ve síntomas extrarenales, y esto es importante de ir a preguntar, ir a revisar, porque estamos pensando en una afectación renal, y en el caso de estar sospechando tanto una enfermedad renal primaria como una enfermedad sistémica, en esos casos sí la biopsia renal es necesaria. Sobre todo porque en general hacer la biopsia no solo nos va a permitir hacer un buen tratamiento, digamos, un tratamiento adecuado, sino que nos va a marcar pronóstico. El tipo de daño que se encuentre en la biopsia renal pensando en alguna enfermedad sistémica va a determinar mucho el tipo de, el pronóstico que nosotros le podamos dar al paciente. Recuerden, no sé, de histología de la facultad, la presencia de semilunas habla de una enfermedad renal crónica o terminal, digamos, habla de un compromiso amplio del riñón. Lo mismo si uno sospecharía, y acá está la definición que yo les mencionaba antes, si nosotros estamos sospechando que esta enfermedad está presentándose de una forma rápidamente evolutiva. En ese caso sí tiene indicación la biopsia, y esto está marcado por un aumento en la creatinina de 0,5 miligramos decilitro al día o de una disminución del filtrado. Esto habla a referencia que este deterioro de la función renal se da más rápido y se presenta, digamos, tempranamente en la evolución, y lo mismo la caída del filtrado. Esto es un dato bastante importante porque después el complemento también sirve para el seguimiento a largo plazo del paciente, y la presencia de hipocomplementemia posterior a la 8ª semana de evolución también nos permitiría, digamos, tendría indicación de biopsia para ver si no estamos pensando en alguna otra cosa. Perdón, hablaron un montón en el chat y no leí. Escuchen, ¿hay alguien que haya preguntado algo? Ah, Tommy está agregando, perfecto. Tommy dice, ¿también permite ver el tipo de IFIO porcentual? Genial. Buenísimo, perdón, que estaba muy concentrada en hablar, me pone nerviosa esto. Bien, bueno, seguimos adelante entonces. Ya hablamos del diagnóstico. ¿Sí? Bien. Esto estaba bueno porque era un cuadrito que aparecía que nos permitía como un poco pensar en lo que encontramos y en qué patologías estamos pensando. Esto es como un cuadro de doble entrada, es pensarlo como, tenemos un paciente con afectación solo renal o con afectación también sistémica. Le vamos a sacar ese laboratorio. Nuestro paciente tiene complemento bajo y afectación solo renal. Bien, vamos a estar hablando seguramente de una postestreptocóxica, alguna de las membranoproliferativas, y está también esta glomerulonefritis por C3, que está dentro de la variante de estas membranoproliferativas activadas por complemento, esas raras que habíamos mencionado. Ahora, nosotros tenemos un paciente que además de complemento bajo, tiene afectación sistémica, y vamos a estar hablando seguramente de un lupus, si el paciente cumple con un montón de otras características claramente. Recuerden que el SHU atípico puede estar dentro de este grupo, y me pareció bastante interesante pensarlo como tal. Obviamente estamos hablando seguramente de otra presentación clínica, nosotros vamos a haber interrogado y revisado a este paciente, pero bueno, está bueno un poco tenerlas medio separadas en la cabeza, como para saber lo que estamos viendo, cómo encasillarlo. Yo que soy un poco estructurada para algunas cosas, este tipo de divisiones a veces vienen bien. Lo mismo si hablamos de una patología, un síndrome nefrítico, en el que nuestro paciente tiene una afectación puramente renal y resulta que tiene un complemento normal, bien a la cabeza, vamos a estar hablando por frecuencia de una nefropatía por IgA. También pensando en que si nosotros después tenemos que ir a pedir
estudios y cosas, pensar que si en este caso nosotros estamos pensando en esto, la biopsia sí va a ser importante. Y lo mismo, con complemento normal y afectación sistémica, la púrpura John-Ley-Henoch, el SHU típico, cursa con estas características, que esto está bueno recordarlo para cuando nosotros sospechamos un SHU, y las demás, Goodbuster, todas estas raras, que si nosotros lo ponemos a pensar, en realidad están dentro de un grupo que se llaman pausa inmunes. Acuérdense que estas estaban como asociadas a ANCA-P, ANCA-C y todas esas, que si bien forman inmunocomplejos que dan el cuadro clínico, en realidad no activan demasiado complemento y no sería ese el mecanismo inflamatorio per se que se produce. Bien, y este cuadrito es más de lo mismo. Un poco nombra varias de las causas de síndrome nefrítico y muestra, digamos, todos los posibles marcadores en los que nosotros deberíamos pensar un poco para diferenciarlas. Esto tiene que ver con que nosotros estamos diagnosticando un síndrome que tiene muchas etiologías y tenemos que poder orientar tanto nuestro examen físico y nuestros estudios complementarios para poder diferenciarlas. Fíjense que la única que tiene ASTO o hazle lo mismo positivo es la postestreptocóxica. Esto es lo que hablábamos que cursa con C3 muy bajo, significa esto, y C4 normal o puede estar levemente disminuido. Esta que sería la nefropatía por IgA, tiene la IgA normal o alta, y es porque se elevan las condiciones de brotes, pero cursa con complementos normal. Esta que era la tipo 2, no sé, bueno, lo que tiene es este factor que se llama como un factor nefrítico C3, una cosa así, que es lo que está alterado en el riñón, que produce el síndrome nefrítico. Y fíjense que el lupus también cursa con complemento bajo y tiene su propio, digamos, anticuerpo positivo. Bien. Tratamiento. Ya casi estamos terminando. Importante, el tratamiento está descrito en general para todos los síndromes nefríticos. Solo tengan en cuenta que yo acá no voy a hablar ni de tratamiento corticoideo, ni de inmunosupresores, ni todo ese tipo de línea de tratamiento, porque nos estamos enfocando en la postestreptocóxica, que no requiere ese tipo de tratamiento. Si nosotros, digamos, no requiere, si evoluciona bien, responde bien. Si nosotros estamos pensando en alguna de las otras patologías, sí va a estar incluido el tratamiento con corticoides, inmunosupresores y demás, pero no es de lo que vamos a hablar nosotros ahora. Algo muy importante, que lo hablé con Majo de nefro, porque yo un poco le preguntaba esto del plan, no tenía muy claro, hace mucho que no veo un nefrítico. La mayoría de los pacientes entran en relativo buen estado general. Digamos, de la mayoría de los casos que se han visto en el servicio de nefrología, o lo que hemos podido ver nosotros, incluso de los que puedo recordar yo, es raro que un paciente entre muy comprometido. Por lo tanto, dentro del tratamiento, se intenta preservar la vía oral, y ahora voy a profundizar un poquito más, se intenta, digamos, preservar la vía oral lo más posible. De todas las opciones que nosotros podamos tener, siempre que se pueda, en base a las características clínicas, el estado clínico del paciente, preservar la vía oral, es la elección. Entonces, cuando nosotros hablamos de que, si nosotros retomamos un poco, que estamos hablando de un paciente que entra edematizado, sobrecargado, que le calculamos como mínimo un 10% de aumento de su peso corporal, entendemos que ese paciente lo vamos a tener que restringir. ¿Por qué tenemos que restringir ese paciente? Porque ese paciente no está haciendo pis y se está quedando con todo ese líquido. Entonces, en la teoría, cuando uno lee la indicación, estaría, digamos, indicada la restricción. Que se supone que, esto, digamos, yo se los digo primero del libro. Está escrito, el primer día, las pérdidas insensibles.
que serían 300, 400 mililitros metro cuadrado. Ahora, a partir del segundo día, se le suma la mitad de la diuresis a esas pérdidas insensibles. Esto, en realidad, maneja algo muy dinámico, digamos, que tiene que ver con cada paciente en sí, con la evolución del paciente, y un poco de la experiencia y del manejo cotidiano de estos pacientes. Entonces, es muy raro que un paciente, esto transmitido por Majo, es muy raro que un paciente esté en un estado tal en el que no pueda recibir nada por vía oral, me refiero a alimentos, y que tenga que quedar con un plan endovenoso. La mayoría de los pacientes, lo que sí quedan es restringidos, y que la mayoría quedan restringidos a 0 líquido, y lo que sí mantienen es una dieta hiposódica. Importante que la dieta hiposódica sea de inicio, digamos, nosotros a ese paciente tenemos que evitarle que siga reteniendo sodio, que siga reteniendo agua. Entonces, por la parte de los líquidos, en general, el paciente no recibe nada por vía oral de líquidos, y si está en buen estado se puede alimentar, si es un paciente que no está en una insuficiencia cardíaca, que no está encefalopático claramente, que no está muy disnéico, que su función pulmonar está bien porque no está sobrecargado, puede quedar comiendo. Dieta hiposódica, que es una dieta con algunas características, hiposódica, que no tiene nada de sal agregado, normoproteica. Esto por un lado. Ahora, en general, lo mismo la furosemida. En la teoría dice que inicia endovenoso y luego se pasa a viral. Si este paciente está en buenas condiciones y puede tolerar la vía oral, se prefiere incluso la furosemida vía oral. ¿Hasta cuándo? Se va viendo. ¿Qué se va viendo? El descenso de peso, el descenso de la tensión arterial. Entonces es un paciente que nosotros de ingreso, fíjense que hay un cuadradito acá arriba, la restricción precoz de sodio, que es importante, el control de peso diario, y hasta incluso les diría que, no sé si por turno o cada 12 horas, digamos, el balance no puede ser en 24 horas, porque este paciente no está haciendo pis o casi nada de pis, se está quedando con todo el líquido puesto y nosotros lo estamos dejando solo con una dieta hiposódica. Entonces, el control de los líquidos de este paciente es muy importante porque, uno, corremos el riesgo de que el paciente se nos deshidrate. ¿Por qué? Porque si nosotros lo estamos dejando sin que tome ningún líquido y de golpe mejora su ritmo diurético y empieza a hacer pis, corremos el riesgo de esto. Entonces hay que controlarlo de cerca. Balances, si se puede, por turnos, cada 6, cada 12 horas, y tenemos que controlar peso, tensión arterial, ritmo diurético, control de diuresis, ¿sí? Bien, fármacos antihipertensivos. Lo que el servicio de nefrología transmite es que es muy poco frecuente que un paciente cursando una nefritis postestreptocóxica requiera antihipertensivos. Recuerden que yo dije que este tratamiento está descrito para todos los tipos de nefritis. Entonces, en el caso de las postestreptocóxicas es poco frecuente. ¿Por qué? Porque la hipertensión que presenta el paciente es directamente proporcional a la sobrecarga de volumen. Si nosotros instauramos un tratamiento para eliminar ese volumen y este paciente responde bien y elimina volumen y pierde líquido y mejora su función renal y se restituye la diuresis, por lo tanto la hipertensión va a mejorar. Ahora, en el caso de que no lo haga, ni que hablar si estamos hablando de un paciente que de arranque se presenta con una encefalopatía hipertensiva, o si estamos pensando en algún otro tipo de causa y este paciente no responde a los diuréticos y a la restricción, vamos a requerir antihipertensivos. En ese caso, la preferencia de uso es la nifedipina. No sé si se alcanza a ver en la diapositiva, al fondo dice antibióticos. Recuerden lo mismo, nosotros suponemos que el foco infeccioso ya se resolvió y lo que estamos viendo es una complicación posterior a eso.
Pero si nosotros pesquisáramos algún foco activo de infección, hay que tratarlo orientado a la causa y al foco que estamos viendo. Bien. Un poco lo que se hace en el manejo dinámico del paciente es dejarlo por vía oral, seguramente el primer día, y sobre todo porque si son chicos grandes que toleran mejor, se lo deja en 0 vía oral, se va viendo, se le pone la furosemida, y si nosotros vemos que empieza a perder líquido, se le va como liberando, se dice, el líquido de a poco. Entonces a lo mejor segundo o tercer día, que logramos un buen descenso de peso, que logramos un buen descenso de la TA, y el paciente recupera algo de la diuresis, se le puede ir agregando la mitad de la diuresis en líquido bioral, y así sucesivamente hasta lograr que el paciente mejore. Bien. Lo que nosotros tenemos que lograr después es un descenso paulatino de la furosemida hasta lograr que el paciente, por lo menos durante 24 horas, se encuentre con un ritmo diurético normal, con una liberación completa de líquidos, digamos, o a su volumen casi total, y sin el requerimiento de de diuréticos. Si nosotros vemos que todo eso lo logramos, estamos cerca de poder darle la alta al paciente. ¿Ay? Bien. Y esta es un poco la evolución. Recuerden que ahora sí estamos hablando estrictamente de la postestreptocóxica. 0,5 o cómo se administra. Bueno. Ay, me fui. Bien. No, para atrás, perdón, apreté de más. Anterior. Dentro de la evolución esperada, y esto es un poco suponiendo que al cabo de 7 a 10 días ya el paciente va a estar en condiciones de alta, vemos que desaparece el edema, aumenta la diuresis, se normaliza la TA. En esas condiciones estaríamos, digamos, en condiciones casi de alta. Ahora, hay cosas que persisten y por eso es importante después el seguimiento. Aproximadamente entre 7 y 10 días desaparece la hematuria macroscópica si la hubo en principio. Puede que la hematuria haya sido microscópica y que esto, digamos, no corra. La función renal, que su alteración era variable, digamos, pero si nosotros suponemos que el paciente mejora la diuresis y recupera un ritmo diurético normal, al cabo de 2 semanas aproximadamente normalizaría esa función renal. El complemento puede tardar en normalizarse hasta 8 semanas. Lo más frecuente es que el complemento se normalice mucho antes, ¿sí? Pero si esto no ocurriera, nosotros seguimos al paciente y esperamos a ver si normaliza. El corte de las 8 semanas, recuerden que era una de las indicaciones de biopsia, entonces si nosotros estamos en 8 semanas posterior a la mejoría clínica del paciente y seguimos con una hipocomplementemia, tendremos que pensar que a lo mejor está pasando otra cosa y en ese momento sí tiene indicación de biopsia. Y lo mismo la proteinuria. Fíjense que hasta 12 semanas se espera que negativice la proteinuria. Y recuerden que la persistencia de proteinuria era, digamos, un factor de riesgo, era una alarma para empezar a evaluar al paciente como un daño renal. Entonces, en realidad, tanto el complemento como la proteinuria serían las dos últimas cosas que tardarían en negativizar, pero que son importantes tenerlas en cuenta, porque de no ocurrir la negativización, ¿se dice negativización? Bueno, de no negativizar esos parámetros, sí vamos a tener que empezar a estudiar al paciente y empezar a buscar si hay otro tipo de daño renal. Este me gustó, porque un poco habla del manejo más dinámico del paciente. Lo mismo, esto está bien orientado a postestreptocóxica, pero a pesar de que habría una opción de tratar al paciente de forma ambulatoria, la recomendación
es internar al paciente siempre. En la teoría, nosotros deberíamos considerar si el paciente tiene hipertensión arterial, si está hematizado, si está oligúrico y si ingresa con una insuficiencia renal, no hay lugar a duda que el paciente debe internarse. Si nosotros pensáramos que el motivo de consulta a lo mejor es la hematuria, póngale la hematuria macroscópica, y ese paciente se presenta sin edema o con edema leve, una TEA normal y una función renal, existiría la chance de tratarlo ambulatoriamente y controlarlo diariamente. Ahora, nosotros tenemos que considerar el riesgo de mandar a ese paciente a su casa y que por algún motivo el paciente no cumpla con las indicaciones. Porque nosotros a ese paciente lo vamos a tener que mandar a hacer a su casa dieta hiposódica estricta, restricción hídrica estricta, reposo relativo. Reposo relativo es que no es que está sobrecargado el paciente, entonces no es que no puede moverse, pero debería quedarse quieto. Volver al control diario, porque nosotros tenemos que monitorear la función renal, la TA, el peso del paciente, la sobrecarga. Entonces, la verdad es que si nosotros consideramos que por no presentar alteración renal o no presentar hipertensión, lo mandamos a su casa, ese paciente corre el riesgo de volver con un edema agudo de pulmón o con una insuficiencia cardíaca severa. Entonces, a pesar de que acá ustedes están leyendo que existiría una opción de tratamiento ambulatorio, nosotros nos vamos a quedar con la otra parte. Todo paciente con sospecha de síndrome nefrítico se interna. Por esto que estamos hablando. Se interna porque requiere control estricto en las primeras horas y en los primeros días para ver la evolución, para ver que responde al tratamiento y para evitar las complicaciones. Y porque nosotros sabemos que muchos de los pacientes que nosotros vamos a estar viendo no cuentan con los medios socioeconómicos, culturales, como quieran llamarle, para tener toda la contención y cumplir con todas las indicaciones que a nosotros nos asegurarían hacer un buen control de ese paciente. Entonces, la indicación del servicio de nefro es todo paciente con sospecha de síndrome nefrítico se interna. En el mejor de los casos va a ser un paciente que no va a estar mucho tiempo internado, porque si nosotros hacemos un buen tratamiento, el paciente responde bien, al cabo de una semana, 10 días, es probable que ese paciente ya esté de alta, o antes a lo mejor, resuelva su cuadro y sigue el seguimiento ambulatorio. Pero si nosotros no lo internamos, ese paciente tiene más chances de volver con una complicación grave. Entonces, ¿paciente se interna? Sí. Lo tratamos como todo lo que dijimos. ¿Y cuándo le damos de alta? Lo mismo que estábamos hablando. Cuando normaliza su tensión arterial, cuando se desprende de todo el líquido que tenía de más, cuando normaliza su función renal o cuando nosotros empezamos a ver que esa función renal que estaba alterada empieza a descender, cuando recupera su diuresis y cuando se encuentra por lo menos 24 horas sin restricción hídrica, o sea, tomando por boca, comiendo por boca, sin el requerimiento de diuréticos. Bien, ¿cómo seguimos a este paciente? Ah, están hablando un montón de cosas. Genial, buenísimo. Bien, entonces, ¿cómo seguimos a este paciente? Durante un año aproximadamente los va a seguir el servicio de nefrología. Obviamente además del pediatra y todo lo demás, ¿no? El primer mes, el control de la presión, de la frecuencia, de la función renal y de la proteinuria va a ser una vez por semana. A partir de ahí, el primer trimestre, una vez por mes, hasta cumplir el año cada 3 meses, y después una vez por año. Por lo que hablamos con nefro, en realidad durante el primer año los siguen ellos, siempre que no aparezca nada, el paciente evolucione bien, siga normalizando sus funciones, mejore el complemento,
se elimine la proteinuria y la hematuria también. Ahí vieron que figura el C3 a los 2 meses. ¿Se acuerdan que la hipocomplementemia 8 semanas era indicación de biopsia? Y lo mismo era para estudiar, por eso pedimos un complemento a los 2 meses para ver si se normalizó. La dieta hiposódica, ahí dice 3 meses. Por lo que yo hablé con María José, en realidad la dejan hasta 6 meses, ¿sí? El alta escolar cuando normalice la función, y lo mismo, la macromaturia, y esto es algo para alertar a los padres, no alertar en el mal sentido, sino que estén atentos que puede ocurrir y que no es indicación de mala evolución, ni de falla al tratamiento, ni empeora el pronóstico, sino que puede pasar que este paciente, durante el primer año, digamos, cursada la enfermedad, frente a un proceso infeccioso, sobre todo con fiebre, recurra la macrohematuria. Y esto es para avisar, digamos, que puede volver a aparecer macrohematuria en el contexto de algún proceso agudo infeccioso. Y esto no se relaciona con algún daño renal extra ni con algún empeoramiento. Y sí está bueno también avisar que la microhematuria puede persistir hasta 2 años, porque puede pasar que a este paciente, en algún otro contexto, le hagan un laboratorio y se encuentren, digamos, con una microhematuria y lo empiecen a estudiar de vuelta, o algún otro médico sospeche alguna otra cosa. Entonces, ¿se entendió? Todo sospecha de síndrome nefrítico se interna. Interrogamos, revisamos, tratamos, mejora el paciente, se le puede dar el alta y se sigue. Pasado el año, los controles seguirán a cargo de su pediatra de cabecera. Bien, creo que ya estamos bien. Muy bien. Fin. Espero haber sido clara, espero haber ayudado a que entiendan el tema, y si no, me pueden escribir y seguimos viendo y buscando información. No sé si quedó alguna duda o si faltó algo para decir. La clase va a... perdón. El seguimiento de la proteinuria es con orina de 24 horas, no. El seguimiento de la proteinuria es con orinas aisladas. En muchos casos, yo no sé bien en nefrítico seguro es con tira reactiva. Pero en nefrítico supongo que no mencionaba el seguimiento con proteinuria de 24 horas. ¿Qué más preguntaron? A ver. Lo de la leucoencefalopatía, eso lo sabe solo Pepe, yo no tengo idea. ¿Y qué más? ¿Esto es nifedipina? A ver. Bien, bueno, recuerden, esta clase la estamos grabando, va a quedar subida al Drive, y también les voy a subir, hay 2 archivos que eran de la española, que las divide en glomerulonefritis agudas y crónicas, y el resto lo leí todo del libro de Nefro, que no sé si está en digital, pero cualquier cosa me lo piden, sacamos copia o lo que sea, y de ahí está bastante claro. Así que bueno, espero haber contribuido. Gracias por participar de mi clase y espero verlos prontito. Un beso grande a todos.